Bueno, terminemos con el capítulo 15 del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 15. Dice Dios en su santa palabra. Y vi otra señal en el cielo, grande y admirable, que era 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú solo eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios son manifestados. Y después de estas cosas miré, y he aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Y salieron del templo 7 ángeles que tenían 7 plagas, vestidos de un lino limpio y blanco, y ceñidos alrededor de los pechos con bandas de oro. Y uno de los 4 animales dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive para siempre jamás. Y fue el templo lleno de humo por la majestad de Dios y por su potencia, y ninguno podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Vamos a repetir el 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Ahora ustedes se han preguntado por qué el Espíritu Santo, hermano, inspiró a Juan allá en la isla de Patmos y le da ese gran presentación final, porque es una presentación final, como la iglesia unificada con los 144,000 están ahora en el monte Sión cantando y agradeciendo a Dios, cantando el cántico que durante 2,000 años, 3,000 años, 2,800 años lo repitieron los verdaderos judíos israelitas y los jacobistas más o menos, pero los más agradecidos eran los israelitas, que la semana pasada se lo estaba explicando, porque Israel en el mundo entero como judíos están divididos en 2. Como les dije también que los islámicos están divididos en 2, lo que llaman los hititas y los suitas. Decía, esas palabras significan fieles e infieles. Los infieles y fieles. También en el mundo entero, Dios en las Escrituras y actualmente nos explica y los llama a ellos y les llama que está dividido en 2 ramas, jacobitas y israelitas. Los masones tienen también una doctrina, y los más versados, los más fervorosos, ellos se llaman: tú eres de la dejada o de la malquerida. ¿Sabe usted esa expresión es bíblica o no? Es bíblica. ¿Usted sabe que Jacob amó a quién? ¿A quién amó primero Jacob? A Raquel. ¿Y a quién le metieron gato por él? Ajá. ¿A quién amó más entonces? A Raquel toda la vida, aunque Raquel tuvo 2 hijos nada más, que era Benjamín y José, y ella murió dando a luz a Benjamín, porque dando el parto se murió, porque se reventó toda por dentro. Digamos, quién sabe que el parto se le frustró, se le complicó, como se dice, y murió. Por eso, alma de mi dolor, hijo de mi dolor. Entonces, hermanos, fíjate, ellos usan esas expresiones bíblicas, los masones, ¿verdad? Tú eres de la malquerida o de la bien querida, tú eres de Raquel o de Lea, ¿entiendes? También los musulmanes usan estos términos. Nosotros somos de los que, los hititas fieles, y ustedes son
¿Cómo? Sunitas, los infieles. Ellos tienen esa rama. Ahora los israelitas tienen la misma idea. ¿Tú eres jacobita o israelita? ¿Por qué? Porque israelita significa príncipe. Y Jacob significa tramposo, mentiroso, tracadero, engañador. Todas esas palabras que podamos agregar. ¿Entiendes? Y entre los judíos hay actualmente eso. Ahora, esas ideas están delante de Dios. Y Dios sabe que algún día cuando Él nos arrebate a nosotros, que ya pronto está, entonces Él va a recoger del mundo entero ¿a quién? A todo el pueblo que se llama las 12 tribus, los israelitas. Pero ellos están divididos en eso, jacobita e israelita. Están entendiendo esto, ¿verdad? Tómelo en cuenta. Siempre que lea más a conseguir, Jacob, Israel. ¿Bien? ¿Y quiénes son los fieles, los jacobitas? No, ¿a quién? No, los fieles son los israelitas. Israel significa príncipe con Dios. Jacob significa el mentiroso, el engañoso, infiel. Ahora cuando Dios llame del mundo entero, que están todas las naciones, como ofende eso, que actualmente en el mundo entero Él se da cuenta que no todos los israelitas están con Dios, pero Él leyó el libro de Sofonía y se da cuenta que Dios tiene un plan que va a recoger de todo el mundo entero a todo el pueblo de Israel. Ajá. Y los profetas menores hablan mucho últimamente. Dios los inspiraba en esos 400 años de oscuridad, los inspiraba para que hablaran que Dios venía a hacer justicia, pero antes de hacer justicia, recogiendo a su pueblo, tenía primero que el Señor venía a fundar las iglesias y desarrollar el amor grande hacia toda la humanidad entera. Yo estoy viendo a las 5 de la mañana en Histórico, y están del Apocalipsis, del arrebatamiento, y de los 144 están y hay mujeres. Yo quería esa duda saber. Claro, si hay mujeres, porque fíjense ustedes que Dios primero está hablando 144,000 así a secas. Únicamente que le da título de fieles vírgenes que no se contaminaron con mujeres, que no se casaron. ¿Por qué? Porque es un tiempo tan difícil de 7 años de tribulación que no hay tiempo para que los primeros que Dios tiene que llamar del mundo entero de todas las naciones. Yo dije la semana pasada que hay como 192 naciones en el mundo entero registradas en la ONU. Hay otras naciones que por rebeldía y por su religión no están registradas en la ONU. ¿Bien? ¿Qué pasa, hermano? Que uno tiene que saber dónde están, porque los judíos están dispersos por el mundo entero. Donde hay industria, donde hay dinero, ahí están los judíos. Ahora, ¿qué resulta? Esos 144,000, Dios es muy delicado y nos dijo a nosotros, mira, no se metan en camisa porque a ustedes no les toca eso. Confórmense que yo los llame valientes, vírgenes, escogidos y santos de Dios, como los vemos aquí en el capítulo 14. Estaban con el Cordero 144,000, ¿verdad? 141 que cantaban alabanza a Dios. Vamos a retroceder para que no quede con duda, hermana, ninguno hermano, lo que Dios le hablaba antiguamente. Los soldados, los sacerdotes, ¿verdad? A quienes Dios agarraba una semana, 3 días, 3 cosas, 3 días, una semana o 15 días, a los soldados jóvenes que iban a la guerra. Y les decía, absténganse los casados del matrimonio. ¿Entienden ustedes? Sí. Porque eran soldados escogidos jóvenes, no viejos. Entonces eran escogidos y ellos se mantenían puros y en ese día, y vamos a usar esta palabra aunque no pega mucho con el lenguaje humano, vírgenes, es decir, que no se contaminaban, ¿verdad? Eran puros para presentarse como vasos a Dios. Entonces cuando ellos estaban puros como vasos a Dios, venía el Espíritu Santo y los tomaba a ellos como instrumento para ejecutar la obra de Dios con el enemigo, porque era el Espíritu Santo quien hacía el poder que ellos ganaban la guerra al estilo de Sansón.
Mientras Sansón tenía, lo llamaban tenía que aplicar la ley de nazareato, tenía que aplicar esa ley de no dejarse, por lo tanto era intachable. Sansón ahí era intachable y durante 20 años cumplió hasta que metió la pata, perdón la expresión, y entonces descubrió su secreto. Pero Dios tomando como ejemplo, nosotros vamos al libro de Números y aprendemos eso que Dios escogió del mundo entero. Es una experiencia y una época tan difícil, hermano, tan difícil en la gran tribulación, que les vuelvo a repetir, tiempos que no fueron, que no son, ni serán. Entonces, metámonos allí. Son 7 años, primero 3 años de ¿qué? Evangelización de Moisés, Elías al pueblo entero. Y ustedes saben lo que cuesta, como le pasó a Lot y sus hijas salir de Lot, de Sodoma y Gomorra. Tan decir que la mujer tenía ¿qué? Su corazón en la riqueza. Cuando volteó hacia atrás, desobedeció a Dios, no fue virgen, no fue pura, no creyó a Dios. Entonces, como no creyó a Dios, se convirtió, porque desobedeció la palabra de Dios que le había dado al ángel. Mira, el que mire para atrás, me lo convierte en ¿qué? Estatua de sal. Y así se cumplió. Y las muchachas también cometieron su error. ¿Por qué? Porque cuando no se obedece a Dios, pagamos las consecuencias. Ahora, hermano, viendo estas cosas, cada vez que lean, no hagan muchas conjeturas de sabiondo, no, sí, va a haber mujeres también, bueno, es lo mismo que yo no puedo decirle a ustedes que va a haber salvación en el milenio. ¿Por qué? Porque Dios no habla de salvación en el milenio. Dios habla que se multiplicará la raza en 1000 años. Dios dice que se multiplicará la raza en 1000 años. O sea, toda la humanidad que Él quiere dejar para reconstruir el mundo que ha quedado después de la gran tribulación, un gran caos. Como ustedes lo vamos a ver en el capítulo 16, si Dios lo permite, en el año que viene. Entonces, ¿qué pasa? Siempre tomemos las cosas como el Espíritu Santo lo dice. ¿O es que ustedes creen que esos 144,000 son dual, hembra y varón? Mira, se necesitan en esos días varones de talla. Se necesitan varones de talla haciéndole frente a 3 tremendos colosos malignos, al diablo, al hombre emperador y al falso profeta, y aún el líder de las grandes religiones. No hay tiempo de enamorarse. Primero porque, observan ustedes poniéndole, no hay agua potable. No hay comida, no hay luz eléctrica, no hay transporte, es un mundo, un caos, ¿no? Entonces, ¿qué muchacha va a aceptar en ese momento? Empezando porque las que van a quedar en la gran tribulación son unas malandras, disculpen. ¿Por qué creen? Yo le digo porque son unas malandras y unos malandros, porque no creyeron en Dios, y la gracia se levantó con la iglesia. ¿Y quiénes quedan entonces? Los desobedientes, los rebeldes, los incrédulos, los que ya tienen la cruz marcada, caldito para hacer al fuego eterno. Échenle cabeza a eso también. Piensen como cristianos y no como intelectuales humanos. Ahora, ¿qué resulta? Que estos 144,000 que están en el monte Sión, entonces se acordaron que el pueblo de Israel, después que es recogido y oyó la predicación, y eso no es un día para otro, es un proceso, 3 años y medio, inicialmente 3 años y medio. Y como los 3 espíritus, que va a salir uno del diablo, uno de la bestia y uno del falso profeta, convencerá a los reyes, a los líderes del mundo y a la gente. No, tranquilo, no, nosotros les vamos a solucionar ¿qué? El problema. Y entonces vendrá el falso profeta del Medio Oriente con el Papa delante del emperador. Mira, nosotros vamos a hacerle unas pantallitas y unas cositas para que ellos vean. Vamos a convertirle unos panes duros, vamos a multiplicar, porque también tendrán poder para multiplicar algunos panes. Esto suena como comiquita, ¿verdad? Pero es una realidad, Ahora los únicos que aquí vemos cantando gloria a Dios,
los 144,000, de tanto que Dios le predicó al mundo entero, y entre ellos a la nación de Israel, israelita y jacobita, Dios sacó un extracto, ¿verdad? Él lo dijo con tiempo en el libro de Daniel capítulo 12. ¿Qué dice allí? Y todos aquellos cuantos están escritos en el libro de la vida, en mi libro, a esos traeré yo, ¿a qué? ¿A mí? ¿O es que eso fue puesto por el profeta? Oye, mira, lean bien ese capítulo 12. Después venimos al capítulo 11 y el capítulo 12, el capítulo 6 y 7, perdón, el capítulo 6 y 7 del Apocalipsis, y todos aquellos, el número que yo tengo anotado, son los que vienen para formar ese grupo de 140. Ay, hermano, mira, la Escritura no nos engaña, Dios no nos engaña. Por eso es que cuando se estudia, hermano, para enseñar la verdad tenemos que ser hombres y mujeres de todas las edades aquí, hombres y verdaderos, bien, verdaderos en las cosas de Dios, no agregándolo y no quitándolo, que las demás cosas se encarga Dios con el tiempo. Claro que cuando uno está joven y está recién creyente, le pasa por la cabeza muchas cosas falsas que muchas veces uno no las asimila bien. Bien. Ahora bien, ¿por qué entonces estos 144,000, como dice aquí, cantaban entonces, y el cántico de Moisés y el del Cordero como agradecimiento? Estos fueron ahora, como ya lo hemos repetido, que entonces si ellos cantan allí el cántico de agradecimiento, porque son ya el ramillete que la novia necesitaba. Por eso es que ya caducó y ya no quedó en uso el cántico de Moisés, sino el cántico del Cordero, como lo leímos 2 veces, capítulo 5 de Génesis, versículo 8 al 13, ¿verdad? Alabado sea aquel que nos amó y que nos lavó, a él sea honra y gloria. Ahora, hermano, la alabanza en esta congregación tiene que ser pura, hermano, no mezclada. Ustedes han oído últimamente los cánticos de alabanza en Enlace y en la BN. ¿La han oído? Ay, mira, ahí hay una, mira, no caigan en trampa, porque últimamente las cancioneras, los cancioneros y los que dicen que están aplicándole alabanza a Dios es para sí mismo. ¿Bien? Es para sí mismo, para decir qué voz tengo y qué elegante canto y qué bello canto. No es así. Ahora, ¿por qué Dios observa eso en una congregación? ¿Quién canta con alegría y contentamiento y sabiduría? Como dijo el apóstol Pablo, si alguno alaba y canta, hágalo con sabiduría y entendimiento. ¿Qué es cantar con sabiduría y entendimiento en esta congregación? Aquí, cuando uno le duele una muela, uno tiene ganas de cantar. Cuando uno tiene un problema y viene a la congregación, uno le da ganas de cantar. Mira, hay varias expresiones en el libro del Número. Dios nos puso una ilustración que muy pocos le paran a esto. O sea, no le prestan atención. ¿Sabe que el pueblo protestó contra Moisés? Está bien, Dios le dijo, está bien. Que caven un pozo, y cavaron un pozo, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Cavaron un pozo, pero pusieron la piedra cerca. Ahora, ¿qué mandó Dios a Moisés allí? Y fue en son de alabanza. Que el pueblo tenía que decir, sube pozo, sube pozo. ¿Qué tenía que subir el pozo? Después que abrieron el pozo y pusieron la piedra, el pozo tenía que subir. ¿Qué era lo que tenía que subir del pozo? El agua, ¿verdad? El agua cristalina y limpia tenía que subir. Pero el pueblo tenía que, junto con Moisés y los sacerdotes, sube pozo. Sube el agua que está en el pozo. Nosotros, ¿saben ustedes que nosotros todos somos vasos de qué? De tierra. Nosotros somos tierra, ¿verdad? Y el Espíritu Santo por la mañana cuando viene aquí, nosotros somos pozos.
Pero como dijo el Señor Jesucristo allá en Juan, ¿verdad? El que cree en mí, el que cree en mí, no. Como dice la Escritura, el río de agua. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua. Ajá. ¿Y quién es ese río de agua? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. En el templo, en la época de los sacrificios, todo el mundo se lavaba las manos y se lavaba todo para entrar al edificio en el templo, pero no le prestaban atención ese significado. Iban al Siloé, hasta se bañaban y todo, pero no le prestaban atención. Y el Señor Jesucristo, agua de vida. Fíjese que todavía termina la palabra, dice: yo demando y pido que de mí beban de la fuente de agua viva. Entonces, allí en aquel ejemplo, era el pueblo que tenía que decir: sube, pozo, sube aguas del pozo. ¿Están entendiendo? Entonces nosotros en nuestro corazón esta mañana tenemos: Señor, acepta mi pequeña alabanza. El himno ese 242, como dice, ¿quién se acuerda si quiere un estrojo? A lo invisible alcanza aquí la fe, y así sucesivamente. Y uno se concentra en esas palabras, y el Señor, bueno, permite que vea tu rostro, como le dije la semana pasada. El Señor se pasea aquí y no nos damos cuenta. ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que el Señor se pasa? Porque dice: donde estuvieran dos, y aquí yo estoy dentro de vosotros, ¿verdad? Siempre, aunque pase lo que pase, no te dejaré. Entonces sus promesas son fieles, hermano. Y cuando estamos aquí, oye, por eso es que repetidamente está, y yo siempre en la reverencia lo he dicho, hermano. Mira, oye, cuando entremos, dejemos todo allá afuera. Claro, uno habla un ratico allá, pero los que vienen y se sientan acá con reverencia a orar y a leer y a pensar, y los hermanos que pidan himnos: oh Espíritu Santo, límpiame primero y permite que mi corazón esté vacío como pozo, pero llénalo tú, que eres fuente de agua viva. O sea, fuerza, tú eres fuerza. Dame fuerza, dame idea, aclara mi mente, ¿bien? Porque todos los que tenemos aquí tenemos algunas cositas que las dejamos ahí en la casa. Dice el Señor: cuando entres al templo, deja tú, hermano, para alabar y bendecir a Dios. Vamos a leer algo especial. Busquen en el libro de Éxodo, capítulo 30, hermano. El capítulo 30, versículo 34 al 38. O sea, son como, ¿cuántos? 5 versículos. 4 versículos, léelo, pero bien condensado. Mira, ahí concéntrese. Presten atención. Éxodo capítulo 30, versículo 34 al 38. Dice así la palabra de Dios. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas y estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, que será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado dentro del pueblo. Ahora fíjense, si ustedes van para atrás y leen el perfume que era para los sacerdotes y el pueblo, era aparte distinto, pero este perfume especial lo mandó Dios a preparar para él. Bien, y ese perfume era a las 6 de la mañana o a las 5 de la noche, o cuando convocaban la presencia de Dios en una forma especial. Y cuando convocaban la presencia de Dios en una forma especial, Él se presentaba. Pero ¿quién olfateaba o olía? Pues quise decir, ¿quién olía, inhalaba ese olor tan especial? A Dios únicamente. Y se tenían que todos alejar del lugar santísimo y santo, porque no podían oler ese perfume.
Significa, hermano, que en la alabanza perfecta que le dan a Dios allá arriba, mira, el único que disfruta de esa alabanza de toda la creación que están es Él. Y los hermanos que están en el paraíso le dan todos los días, cada momento, lo a Dios. Ahora bien, en la tierra, las verdaderas asambleas que tenemos esos himnos, claro, los cantamos repetidos, clásicos, nunca debemos de abandonarlos, ¿verdad? Bien, lo que sí tengo pensado para el año que viene es eliminar la música al 40 y el 38, como el Señor me indicó una vez, porque es el himno de Alemania el 40 y el himno de Inglaterra el 38. Y no es bueno que estemos metiendo las cosas del mundo en las cosas de Dios. No lo veo agradable. De todas maneras, medítelo y el año que viene usted me dirá si tengo razón o no. Empezando porque Alemania en esa época de guerra, allá en el 1900, antes de 1900, ya ese himno se cantaba con el himno oficial de Alemania. Y en Inglaterra igualmente. ¿Por qué? Porque los hermanos creyentes en ese tiempo, bueno, no tenían el don o no desarrollaban, no buscaban el don de la música. Y bueno, entonces cualquier música de respeto, ¿cuál era la música de respeto? El himno nacional de una nación. Y le pusieron a esas letras, Abba Padre te adoramos. Bien, entonces cuando no es apropiado para esta asamblea cantar ese himno con la música del himno nacional de Alemania. No es apropiado. Un país que está lleno de corrupción ahorita y de homosexuales, lesbianas, idolatría. Ahí donde ven usted la poderosa Alemania. Igualmente Inglaterra, hermano. Cantar nosotros ese himno a nuestro Padre Dios, oye, muy bello, muy hermoso, ¿no? Muy bien, pero no es bueno. Hay otras músicas que le podemos adaptar. Yo lo hice una vez, pero dos personas se opusieron y para no tener rivalidad con esos hermanos, dije, bueno, vamos a dejarlo ahí, hermano. Bien. Porque pelear o discutir no nos lleva a ninguna. Ahora, ¿qué pasó, hermano? Este himno, esto que ustedes han leído, hermano, Dios, así mismo, aquí los domingos, hermano, cantemos con entendimiento y que seamos como este perfume grato a Dios, cantándole himnos, hermano. Y no se les olvide que siempre las hermanas y los varones tenemos que alzar un poquito la voz, haciendo un esfuerzo, hermano. Tiene para que Dios se sienta complacido. Por la mañana cuando estamos aquí, como estamos ahorita, hay como una cantidad de ángeles llevando la alabanza a Dios, pero también hay una cantidad de demonios invisibles alrededor impidiendo que todos los que estamos aquí no cantemos como debe de ser. Y por eso digo, yo sí, es cierto, aquí cantan, pero ¿cómo cantan? Como dice el otro versículo, pues se nos fue el tiempo, oye, ¿y quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Fíjate, ¿quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá? ¿Y cómo vamos a engrandecerlo en esta asamblea? Porque tú solo eres Dios santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios son manifestados. Mire, fíjense que cuando Dios en el monte Sinaí estaba hablándole a ese pueblo, dándoles estatutos y leyes, les previno a Moisés y Aarón, este pueblo que usted ve aquí, de las cuales mató a la mayoría, él los mató en el desierto, porque no eran dignos de él, y blasfemaron contra Dios. Solamente Dios sacó un remanente de allí, que son los que heredaron la tierra prometida. Pero la mayoría, incluyendo los que lo criticaron a los 12 que fueron, Dios mató dice allí, y Dios los contaminó a todos con una plaga maligna. Eran 22. Eran 12 y entraron a más que ¿cuántos? Los demás, dice allí, búscalo en el libro de Números, y Dios los mató con una plaga maligna porque blasfemaron contra Dios. En vez de alabar a Dios, levanta pozos, agua viva que Dios les dio en el desierto. Sin embargo, vivían constantemente, ¿qué? Criticando. El agua es viva y además es la palabra, como tú lo leíste la semana pasada. La palabra de Dios es viva y eficaz. Bien. Entonces, digna de ser leída, meditada y aplicada. Ahora, hermano, fíjese,
Más adelante, ¿qué dice? Dios es digno de eso, que dice el 5. Y después esta cosa, mire, y aquí el templo del tabernáculo, el testimonio fue abierto en el cielo. Y salieron del templo 7 ángeles. Ajá. ¿Cuál es ese templo? Porque el tiempo se nos fue. ¿Cuál es ese templo que se abre en el cielo? Mira bien, vuélvanlo a leer. Y después estas cosas miré. Y aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en ahora. Juan, ¿qué está viendo Juan? ¿Quién me dice? El templo, ¿dónde estaba el templo? El templo de Jerusalén. El cielo. Ya había sido. ¿Ah? Ya había sido. Ya el templo de Jerusalén fue eliminado por el general Tito, por los romanos. Ahora Juan ya no está ahí en Jerusalén, está en la isla de Pasmo, pero él está viendo lo que le está mostrando los ángeles. Y vi en el tabernáculo ahí arriba. ¿Sabes que la palabra tabernáculo significa santuario también, y templo, y lugar santo? Tiene 4 aplicaciones, nombres que tiene, pero entre ellos aquí lo llaman tabernáculo de Dios abierto en el cielo. ¿Por qué es eso? Que el Apocalipsis muchas veces hay muchas cosas que uno tiene que enseñar para que el pueblo aprenda. Este tabernáculo, hermano, que está aquí, que Dios está hablando, es la nueva morada que dio el Señor Jesucristo. Voy pues a preparar. ¿A dónde está viendo Él? Eso, porque el Señor siempre ha tenido su ¿qué? Su cielo. Y las creaciones de arriba tienen su hábitat, ¿no es así? Ellos no viven así pidiendo todo tiene su hábitat, su mansión allá arriba, todas las creaciones. Ahora, el Señor Jesucristo en Juan 14:2, voy pues no digamos que a estas alturas el Señor nos ha preparado eso, ¿no? En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy pues, ahora Dios le está mostrando a Juan las cosas humanas que van a suceder y que vamos a tener. Y por eso él dice, y vi, aquí hay un contexto del capítulo 11 que no, ya ustedes lo pueden verificar porque no es solo hablar. Y después esta cosa, mire, y aquí el templo del tabernáculo, ¿ven? O sea, el lugar de donde Dios está manifestando, ¿verdad? Ajá, y salieron del templo 7 ángeles que tenían 7 plagas, vestidos de lino limpio, blanco, ceñido alrededor del pecho con bandas de oro. Es decir, que hasta el versículo 8 están los ángeles representando ya, véanlo bien, ya los ángeles que están dentro del tabernáculo, allá en el cielo, mostrándole a Juan, mira Juan, ya se acabó la intercesión de ustedes los humanos. Ya no hay lugar para ustedes, los humanos están en el templo pidiéndole a Dios. Ahora vino Dios y tomó ¿qué? El templo y está dentro, percibiendo ¿qué? Su perfume, su adoración, pero también está para contestar ¿qué? La ira que se aplica aquí en 3 versículos. En el primer versículo se manifiesta la ira de Dios. Por aquí hay otro y el último dice 3 veces la ira de Dios que está aplicándose Dios en ese momento cuando ya no hay salvación. Porque Dios llenó el templo, ya no hay sino ejecución de ¿qué? De juicio. Cuando Dios bajaba siempre para el templo, en el tabernáculo y en el templo hecho por Salomón, ¿a qué bajaba? A ejecutar bendiciones o juicios. Aquí está Dios dentro del tabernáculo. O sea, y los ángeles, ya es el templo de Dios. Claro, hermano, y aquí está dándole. Mira, un momentico, ya se acabó todo. Exacto. Aquí no hay ya oraciones, ya no hay oportunidad. ¿Para qué un templo? ¿Para pedir por quién? Por los prójimos. Salven, Señor. No, ya no hay nada. Ya el tiempo de salvación se acabó. Con los 144,000 alabando a Dios. Y por eso los 7 ángeles están vestidos en esta forma al estilo de sacerdotes, dándoles a entender a nosotros para que Juan les pudiera explicar a una iglesia ignorante, discúlpenme esa expresión, ignorante, que no tenía mucho conocimiento, cómo era que se iban a desarrollar las cosas en el futuro. Y en 2000 años hemos entendido cómo actúa Dios a favor siempre de su redimido. Bien.
Y Dios es transparente en las enseñanzas de la Escritura, para que no digamos que aquí está Dios pidiendo todavía misericordia para que se salven. Nada, aquí es juicio y ahora. Véanlo y revisen lo que en este capítulo 15, 3 veces dice la ira de Dios manifestada. Y Dios está en el templo. Y los ángeles que están aquí recibieron la misión de ¿qué? De ejecutar la ira de Dios, que son las 7. Oye, 7 copas. Ahora, hermano, esas 7 copas, ustedes van a ver que va a derramar a Dios por todas las naciones, incluyendo a su nación favorita. Bien. Por eso les recomiendo, hermanos, que anoten, léanle ahora en su casa el capítulo 26 del número levítico. Allí está metido Dios cuando le dio la ley a Moisés. Mira, este pueblo que tú tienes allí, esto me van a traicionar, me van a vender, me van a negar, se van a ir con los ídolos, van a hacer esto y van a hacer el otro. Pero a su tiempo yo los visitaré para juicio. Para juicio, oigan esto, para juicio. Por eso ese capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 del libro de Romanos hay que leerlo con la dirección del Espíritu Santo. Dios tendrá misericordia de la nación, sí la va a traer. Y también Dios tendrá misericordia de un grupo que va a recibir el mensaje evangélico en Elías y Moisés. Y creerán únicamente eso, el ramillente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando lleguemos al capítulo 19 del Apocalipsis nos vamos a dar cuenta, se ha completado la esposa, la bella esposa que el Señor Jesucristo dijo, edificaré mi esposa, como decir, endulzaré, redimiré y embelleceré a mi bella amada. Quiere decir que en este tiempo la mujer del Señor recibiendo la alabanza. Porque Más nada, recibiendo alabanza y ejecutando juicio. La ira de Dios 3 veces la van a conseguir usted en el capítulo 15. Los ángeles están allí para ejecutarlo. dice que nadie puede entrar. Nadie podía entrar, eso, nadie podía entrar. ¿Por qué? Porque el humo, ahora, ese humo, la fragancia del perfume que acabo de leer. Hermano, pero es que ese sitio es equivalente a lo que era el lugar santo. Bueno, pero es cuando Dios bajaba, hermano, el perfume de eso, la uña, el gálbano, el incienso, la mirra y el aceite no, pero había otros 4 componentes que estaban, y el 5.º componente era Aarón y su hijo, que preparaban aquello especial. Cuando aquello se quemaba, el templo se llenaba de humo, que únicamente quien podía percibir eso era él. Y entonces él estaba en medio de allí percibiendo, qué agradable, pero voy a ejecutar a mis criaturas que pecaron contra mí. Ya no hay salvación a nadie. Viene solamente aquellos a quien yo escoja para reconstruir este mundo maldito por Satanás y el hombre malo, hasta que venga el nuevo mundo y la tierra nueva. Bueno, escudriñen, porque les espera el año que viene, nos espera muchas cosas. Ahora, ese capítulo 26 del Levítico, léanlo para que vean que tiene armonía con este capítulo 15. ¿Por qué? Porque aquí está Dios ejecutando lo que dijo allí. Se está cumpliendo. Es bello, hermoso. Y obsérvense, Dios repite mucho la palabra 7. 7 significa por 7 cosas, por 7 cosas y por 7 cosas hasta llegar a la perfección. Porque Dios lo que promete cumple. Bien. Bueno, que Dios bendiga su palabra. Amén.